Bueno, queridos amigos, otro día más por aquí. Por fin ya recibí los cristales graduados para mis Ray-Ban Meta, que los tuve que comprar por separado porque, claro, yo no iba a pagar bajo ningún concepto 500 euros por unas gafas. Me las he sacado por el programa de Movistar, que es el operador con el que yo tengo contratado los servicios Wi-Fi de Internet, y estoy muy contenta porque no pago nada más que 8 eurillos por ellas. Y los cristales, evidentemente, como son graduados y tengo una graduación importante, me los he adquirido progresivos en la tienda Casa Oficial, que os recomiendo para los que utilicéis este tipo de gafas, que se llaman V-Rock. Dejad un segundito, que tengo aquí la caja, por aquí la tengo. Y veamos. Bueno, estas son mis gafas de ver normal, que son Ray-Ban, que también son progresivas, pero son las de sol y las tengo de repuesto para cuando tenga estas inoperativas o que no me lleve estas o lo que sea, para tener unas de repuesto que no se estropeen, porque ya os digo, o sea, las gafas, lo que es normal, con montura, progresivas, cristales reducidos, tratamientos antirreflejantes, todo eso, más las de ver aparte, me han costado la broma. Progresivas con la graduación que yo tengo, que es bastante importante, me han costado 900 euros. Si yo hubiera sabido esto, a lo mejor solo me hubiera hecho estas, ¿vale? Pero luego pensándolo así más fríamente he dicho, joder, y si algún día se te raya algún cristal, se te estropea o lo que sea, o se te desajusta una patilla, se te cae o simplemente no te funcionan las gafas, no puedes estar sin gafas, las tienes ahí. Bueno, pues fenomenal, es un dinero bien invertido, las tengo ahí y fenomenal. O sea, son las de pasta estas azules que me veis que uso siempre, que también son Ray-Ban, y son estas, ¿vale? Estas son más chiquititas, pero tienen la misma graduación, ¿vale? Lo que pasa es que yo me gusta tener pues siempre 2 pares de gafas por lo que pueda pasar. Aquí tengo dentro las antiguas que tenía de cerca, solo de cerca, pero vamos, tanto estas como las de sol, que las de sol también son Ray-Ban progresivas graduadas, estas de aquí, son unas gafas que se ve espectacular, son más chiquititas que este modelo, porque claro, las Meta son un poquito más grandes porque aquí llevan incorporadas las cámaras y tal, pero bueno, también es verdad que el look es súper gracioso. Bueno, entonces, como decía, estas me las guardo de repuesto por aquello de lo que pueda pasar, ¿vale? Que no tengamos un incidente, que si se te cae una gravilla de un árbol y te las destroza, en fin, yo ya como he tenido tantos desaguisados con las gafas, siempre quiero guardarme unas con la graduación perfecta, por todo lo que pudiera pasar. Yo antes era partidaria de solo tener un par de gafas y ya está, pero es que es una putada si les pasa algo, las cosas como son. Entonces, bueno, tengo estas aquí, que la verdad que se ven fenomenal con ellas, y bueno, pues ahora voy a utilizar las Ray-Ban Wayfarer, que había dicho, las Wayfarer generación 2, que es este modelo, con los cristales de transición, que los que he comprado aparte en el proveedor también son de transición. El proveedor que os estaba comentando, V-Rock, y yo me los he sacado con todos los tratamientos del cristal, reducción, antirreflejos, además polarizado para las pantallas con filtros azules para que no me haga daño, porque yo padezco epilepsia, joder, el que no me pasa a mí. Un montón de cosas que, bueno, el uso muy continuado de pantallas me dan crisis de epilepsia, entonces tengo que tener cuidado con la luz, infrarrojos y este tipo de luces que emiten las pantallas, porque evidentemente me pueden causar crisis. Bueno, pues me llegaron ayer. Prácticamente ha pasado 20 días desde que los encargué. Eso sí, mandarles, si lo pedís, desde luego, os dejaré el enlace en el vídeo. Si los pedís, mandar, independientemente de cómo seleccionéis la graduación, mandar la receta de la óptica, porque así lo enviáis adjunto al email de soporte que ellos os pasan, y con la tontería pues os aseguráis de que los cristales vengan perfectos.
Estas lentes son Essilor Varilux, o sea, se ven espectacular. Es que yo, vamos, es como si hubiera recuperado, como si nunca hubiera tenido problemas de vista. Es que veo espectacular. Luego, por no hablar de la calidad del cristal para la reducción y la transición del sol. Bueno, ahora porque estoy ahora mismo en interior, pero si me diera la luz en la calle, efectivamente en casa se ve blanco el cristal, pero en la calle se oscurece. Y es fantástico porque es como si llevara las gafas de sol. Luego, pues lo que digo, al tener la patilla ancha, más gruesecita, a ver, la veis así, al tener la patillita un poquito más ancha, os la enseño. Se ajustan muy bien y a mí lo que me da es cierta garantía de que no se me van a caer. Bueno, se me ha activado la música. A ver, lo paro porque no quiero que me consuma batería ahora mismo, pero bueno, le voy a dar aquí para que veáis esta lucecita que se enciende. Estoy grabándome también con la web, pero también colgaré el vídeo en el que estoy yo viendo esta pantalla para que veáis cómo se graba el vídeo. Voy a hacer este vídeo simultáneamente, grabándome con lo que es la cámara que tiene el ordenador, pero también grabándome con esta cámara. Y bueno, pues os viene con un estuchito para que pongáis los cristales después cuando se los cambiéis. Sí que es verdad, y hay que decirlo, que cuesta un poco colocarlos en su sitio, sobre todo si tienen una gradación importante, porque los míos, vamos, es uno de ellos, del estándar que viene con las gafas, con la gafa Ray-Ban. El mío evidentemente tiene un grosor más grande que esto. A ver, me lo acerco yo así, a lo mejor captándolo con la cámara se ve mejor. Es un grosor mucho más grande que esto, como el doble de esto, y para encasquetarlos aquí en lo que es ajustarlos a lo que es la montura, me las deseé, digo, no vaya a ser encima que se me partan. ¿Podía haberlo llevado a la óptica? Sí, pero el problema es que la óptica, normalmente, si te hubieran hecho todo este proceso, a lo mejor me hubiera costado la broma, los cristales y el ponértelos tal, 200 y pico euros. Digo, mira, paso, lo llevo así y que sea lo que Dios quiera, que podía ser que hubieran venido mal. Por eso siempre digo, mandar la receta específica del grosor del cristal, todo, que el óptico donde os hagáis vuestra óptica de confianza, donde os graduéis la vista, os haga la receta perfecta para el tipo de reducción de cristales, el eje que llevan, luego la pupila que os la marque bien, porque luego tú eso lo tienes que poner en la receta para que en la pupila, sobre todo cuando van polarizadas, no te oculte la imagen y te deje que no puedas ver, ¿vale? Porque hay gafas que las que son polarizadas, en este caso, las pantallas realmente no te deja verlas, ¿vale? Viene con su trapito y la verdad que estoy súper contenta. Todo el mundo me decía, pero esto me lo ha dicho la óptica, ya verás cuando prueben los cristales Essilor, que por cierto yo no estoy haciendo promoción de nada, ni cobro de Essilor, ni cobro de VRock, no cobro de nadie. Yo no estoy monetizando absolutamente nada, ni hago promoción a ningún proveedor, pero sí que es cierto que si a mí me preguntan por mi opinión de ese tipo de cristales, tienen una calidad Varilux, Essilor, fantástica. Son unos cristales que se ven muy muy bien. Entonces, ya que nos vamos a estar utilizando gafas durante todo el día, porque las necesitamos, que mínimo que tengamos la comodidad adecuada para que no nos afecte la vista. Perdonadme porque voy a colocar esto en su sitio. A ver, porque tengo aquí el estudio, que tengo un montón de cosas y al final montones de cosas. Al final parece que tengo la mesa llena de historia. Pues bueno, la historia es esa, que me encantan cómo se ven, que veo fenomenal con ellas, que no se me cansa la vista en absoluto, que tienen un campo de visión muy amplio, porque al ser la montura mucho más ancha y el cristal más ancho, pues el campo de visión del ojo, si nos damos cuenta, abarca mucho más, y a mí pues noto sobre todo que la vista no se me cansa en absoluto. Entonces, bueno, como voy a grabar
hoy el vídeo del rincón de la historia donde me había quedado, porque llevo ya 2 o 3 días que no he colgado nada para recuperar la actividad del canal. Bueno, pues voy a hacer el vídeo, que lo sepáis, grabando esta demostración, y bueno, pues lo colgaré en el de setup y unboxings también, para bueno, que veáis la calidad de grabación y podáis tener una prueba fehaciente de la calidad de estas gafas. Y además es perfecto porque así también podéis ver cómo yo puedo leer las cosas, que lo estoy grabando en estos momentos, y bueno, pues así tener una constancia real de lo que es la imagen en sí. Mirad, me voy a acercar esto así porque la posición de leer es esta, leo perfectamente, mientras que con las otras gafas es que no podía leer. Con las otras gafas es que me costaba hasta fijar la vista, y me costaba precisamente por eso, porque al ser solo de lejos, el ver de cerca era imposible, y yo casi que mejor leo así que incluso acercándomelas así. Es que realmente las progresivas son para tener una distancia adecuada, que es el largo de vuestro antebrazo, es la posición que tenéis que tener correcta para leer, para evitar fatiga ocular, para evitar este tipo de cosas. Bueno, pues ahora enseguida, darme un segundito, que tengo que guardar esto que me pone de los nervios, los trapitos estos que te dan, porque el trapito sí que tengo que decir que tiene que ser este tipo de pañitos que son súper finitos para no rayar los cristales, y con líquidos adecuados. Un truco que me ha dado a mí la óptica, fíjate, que yo siempre las limpiaba, que sí con el Fairy, que sí con el gel, en fin, ni se os ocurra, y menos las gafas polarizadas. Tenéis que lavarlas con una pastilla de jabón neutro, sin crema, sin glicerina, jabón absolutamente neutro. Yo compré una pastilla en la farmacia y es lo que mejor deja los cristales. No los deja grasos, los deja con una vista espectacular, no se rayan y sobre todo no engrasan el cristal, porque muchos productos de estos que se utilizan para limpiar lentes, si no son el adecuado, os dejan una mancha grasosa, y cuando son cristales polarizados eso es horrible porque deteriora el cristal, y sobre todo porque normalmente quitan todos los tratamientos antirreflejantes, todos los tratamientos antirrayazos, etcétera. Todo lo que lleve para mejorar la calidad de la visión, en 2 días os lo habéis cargado. Entonces siempre utilizad, mi consejo, una pastilla de jabón neutro, pastilla, no gel, pastilla de jabón neutro, y no de lagarto, no cosas raras, jabones neutros. Yo lo compré en la farmacia y, como os dije, estoy encantada. Y bueno, pues nada, ahora sí que de verdad me voy a poner a grabar en lo que habíamos quedado, y a ver si puedo empezar, que todavía nos queda iniciar la Baja Edad Media, y sobre todo lo que nos queda, hablar del mundo de los templarios, que yo quería dedicar un capítulo especial para eso, porque me parece algo alucinante. Ya os comenté que para grabarlo en otros idiomas lo que iba a hacer era... al final, de los que ya he colgado realmente, los voy a dejar simplemente editados en el generador de YouTube Studio, los voy a dejar ya preparados con su idioma correspondiente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que no hacía falta que yo lo estuviera leyendo en otro idioma, que da la oportunidad, por lo menos en inglés, de dejarlos colgados. Para la gente del mercado alemán, ahí sí que me voy a tener que esforzar y leerlo yo en alemán, pero no me importa, no me importa, porque ya os digo que soy bilingüe de los 2 idiomas, como habéis podido ver, y realmente a mí me gusta que podamos llegar a otros países, a otras historias. Es cierto que en Alemania hablan muy bien inglés y me podrían escuchar perfectamente en inglés, y también habrá gente que hable castellano, o sea que para gustos colores, pero vamos, que yo lo quiero hacer por lo primero, para que no se me olviden los idiomas que sé, por el tema de la fibromialgia, y lo segundo, para, como he dicho, poder acercar mi canal a más gente, a más población, y crecer en audiencia. Y bueno, pues nada, nos habíamos quedado en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, ¿vale? Entonces ya, aquí corremos el paréntesis.
y voy a continuar leyendo, ¿vale? Lo grabo para hacer la prueba de cómo se graba, ¿vale? La expansión territorial e integridad doctrinal. A medida de que la Iglesia aumentó el tamaño a lo largo de los siglos, la dinámica logística de operar entidades de gran cambio, como por ejemplo los patriarcados, los metropolitanos, las archimandritas, abades, abadesas y todo lo que se creó para cubrir ciertos puntos de administración, van a tener en cuenta también todo este tipo de cosas como son la liturgia, el calendario eclesiástico, los mitos religiosos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar lo primero con el calendario eclesiástico. El calendario eclesiástico son los ciclos menores, llamados así, que también se ejecutan en conjunto de ciclos anuales. Un ciclo semanal de días prescribe un enfoque específico para cada día y además de otros que pueden observarse. Y aquí abro entre comillas, cada día del ciclo semanal está dedicado a ciertas conmemoraciones especiales. Por ejemplo, el domingo está dedicado a la resurrección de Cristo. El lunes honra las santas potencias sin cuerpo, por ejemplo, los ángeles y los arcángeles. El martes está dedicado a los profetas, especialmente al más grande de los profetas, que es San Juan, el precursor, y es el bautista del Señor. Bueno, San Juan ya sabéis que es el que bautizaba a Cristo allí en el Mar Muerto. El miércoles está consagrado a la cruz y recuerda la traición de Judas. El jueves se honra a los santos apóstoles, jerarcas, y también se consagra a la cruz y se recuerda especialmente a la Madre de Dios y la memoria de todos los que han partido en esta vida con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Cierro las comillas. Si atendemos, por ejemplo, en la Edad Media, en España en concreto, en la época de los Reyes Católicos, ya sabéis que la reina Isabel de Castilla era una gran devota, era una súper feligresa de la Iglesia y claro, para ella era súper importante respetar estos calendarios. Prácticamente parecía más una monja que una reina. En cuanto a los ritos religiosos, se utilizaba, por supuesto, la música y el canto. De hecho, los grandes difusores de la música, en principio, también se hizo a través de los monasterios, ¿vale? Y es la forma en la que se empieza a aprender el solfeo, que el solfeo, el primer creador fue Pitágoras a través de las matemáticas, en la época de la Grecia clásica. Pero, por supuesto, esto ha ido expandiéndose a través de los centros que impartían la cultura, que en este caso eran las iglesias, ¿vale? Para la composición del canto religioso se usa el octoikos en el sistema, lo diré, ortodoxo, el sistema de 8 tonos o modos. Nosotros en la escala occidental tenemos 7, pero los orientales tienen 8, análogo a los modos gregorianos en Occidente y a otros sistemas musicales cristianos. La música bizantina es microtonal. No obstante, los eslavos y al norte se han empleado sistemas tonales más simples y desarrollados a través de diversos tipos locales de canto, como el zameni. Actualmente se usa en la música occidental y a menudo con armonía de 4 partes y los tonos además son simplemente conjuntos de melodías. Bueno, entiendo que si hay entre los oyentes alguien que sea específico o esté especializado en ingeniería de sonido, especialmente de performance, creación de música, pero sabiendo solfeo y todo esto lo sabrá muchísimo mejor que yo. No obstante, los eslavos, como hemos dicho, hay numerosas versiones de estilos que son tradicionales y aceptables y varían enormemente entre las culturas, ¿vale? Dejar un segundito. En cuanto a las tradiciones de la Iglesia bizantina ortodoxa, bueno, la Iglesia ortodoxa pone énfasis y además brinda un alto nivel de prestigio a las tradiciones monásticas y ascéticas con raíces del cristianismo primitivo del cercano Oriente, por ejemplo, de la Anatolia bizantina, la península de Anatolia, ya sabéis, esa que está justo ahí en el Oriente Medio, ¿vale? Los centros más importantes son del monacato cristiano ortodoxo, que son el monasterio de Santa Catalina en la península del Sinaí en Egipto y el monte Athos en el norte de Grecia, muy importante cuna del ortodoxismo. Todos los obispos son monjes. Si un hombre que no es monje es elegido obispo, debe ser tonsurado como monje antes de poder ser consagrado, es decir, que le tienen que hacer de la orden
orden ortodoxa. Por costumbre, igualmente, un hombre debe de ser monje o estar casado para ser ordenado. Los iconos y los símbolos. En cuanto a los iconos, esto sí que generó una especie de cisma entre lo que es la Iglesia católica y la oriental contra la occidental por el tema de las imágenes. Los aspectos de la iconografía han sido influenciados por el arte romano helenístico de los precristianos. Se afirma en algún momento que en este instinto había un grado de verdad. Las representaciones de Cristo como el Señor Todopoderoso en su trono del juicio debían algo a las imágenes de Zeus. Los retratos de la Madre de Dios no eran del todo independientes de un pasado pagano, de diosas madres veneradas. En la mente popular, los santos habían llegado a cumplir el rol que habían desempeñado héroes y deidades antiguas de la mitología clásica. Los iconos se pueden encontrar adornando las paredes de las iglesias, a menudo cubren por completo la estructura interior. La mayoría de los hogares ortodoxos tienen un área reservada a la oración familiar, generalmente una pared orientada al este en la que se cuelgan muchos iconos. Los iconos han sido parte del cristianismo ortodoxo desde el comienzo de la Iglesia. En cuanto al iconostasio, un iconostasio, llamado también templón, es un muro de iconos y pinturas religiosas que separa la nave del santuario de una iglesia. El término iconostasio también viene y se refiere al soporte portátil para los iconos que pueden decorar cualquier lugar dentro del templo. El iconostasio moderno evolucionó del templo bizantino del siglo XI. La evolución probablemente daba en gran medida al misticismo y la esicasta del siglo XIV y al genio de la talla de la madera de la Iglesia Ortodoxa rusa. El primer iconostasio ruso de 5 niveles y hasta el techo fue diseñado por Andrei Rublev en la Catedral de Domiciano de Vladimir en el año 1408. Aquí tenemos un ejemplo de las, lo diré, es que a ver si me guío, para este lado, aquí, de las cruces. Es que claro, me estoy mirando en el otro lado y es horrible, me estoy confundiendo. Pues esas son las cruces ortodoxas. Hay muchas imágenes en estas iglesias que tienen este tipo de cosas. Hubo una guerra, por llamarlo de alguna manera, en que decían que los bizantinos utilizaban muchísimas imágenes y que la Iglesia católica debería de ser más austera, pero si luego a lo mejor lo vemos en el tiempo, nos damos cuenta que luego, si vemos, por ejemplo, la decoración de la Capilla Sixtina, evidentemente no se ha cumplido nada de eso, es decir, que han seguido adoptando imágenes, etcétera. Pero sí que es cierto que la Iglesia de Bizancio se distingue bastante porque además tenían lo que le llamaban el Pantocrátor, que era el dios del juicio final, que se representaba siempre en todas las grandes catedrales, etcétera, etcétera, y además estaba todo hecho con mosaicos de oro puro, de grandes piedras preciosas, etcétera. Tienen una riqueza excepcional. O sea, en historia del arte hablaremos del movimiento iconoclasta, ¿vale? Pero ahora mismo os voy a introducir exactamente lo que es la historia como tal, pero cuando abarque el periodo cultural referido a lo que es la historia del arte en todos estos años, no solo para España, sino para Europa, etcétera, la cuna del arte medieval, por supuesto que hablaremos de la cultura ortodoxa religiosa, cómo era el arte en estas épocas, ¿vale? En cuanto a la cruz, por supuesto que las cruces son distintas. Nuestra cruz es la cruz latina, esta. Pero la ortodoxa la nuestra es la cruz griega y la ortodoxa es esta. Tiene como varias cruces. Lo habréis visto en muchas simbologías. Es la típica cruz parecida a la de Caravaca, la de Don Pelayo, etcétera, etcétera. Es muy parecida. Y las de los templarios, ¿vale? El pequeño travesaño superior representa la tablilla de Poncio Pilato que clavó sobre la cabeza de Cristo, a menudo donde aparecía el acrónimo INRI, Jesus Christus, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Es que yo no lo sé decir en latín. O INVI, que es en el griego Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, lo mismo, ¿vale? Para los latinos INRI con R y para los griegos INVI con beta, ¿vale?
No obstante, a menudo se reemplazaba por el Rey de la Gloria, con el objeto de responder a la declaración de Pilato con la afirmación de Cristo: mi reino no es de este mundo, ¿vale? Otras cruces asociadas con la Iglesia ortodoxa son cruces de una barra sola, más tradicionales, los diseños en forma de flor, de cruz griega, la cruz latina, la cruz de Jerusalén, cruz de Paté, cruces celtas y otras. El simbolismo más común es el reposapiés inclinado que apunta hacia arriba, hacia el cielo, hacia la derecha de Cristo, y hacia abajo, hacia el Hades, a la izquierda de Cristo. Y abro comillas: entre los ladrones tu cruz resultó ser la balanza de la justicia, por lo que uno de ellos fue arrastrado hasta el Hades, el infierno, por el peso de la blasfemia, la balanza que apunta hacia abajo, mientras que el otro recibió el entendimiento de sus transgresiones hacia la comprensión de la teología, la balanza apunta hacia arriba. Es una forma simbólica de ese proceso en el que está Cristo entre los dos ladrones a la hora de la crucifixión, y uno le dice: oye, tú que eres el Rey de los cielos, por favor, sácanos de aquí, si tantos milagros que puedes hacer, por favor, sácanos de aquí. Y él no le contesta, porque le estaba tentando hacer una prueba de poder, que podría hacerlo, pero él, como era hijo de Dios, nunca iba a suplantar la voluntad de su padre. Si la voluntad de su padre era morir en la cruz, él iba a acatar la voluntad. Y el otro le dice al ladrón, el otro ladrón que está al otro lado, a la derecha, le dice al otro ladrón, dice: es que tú no sé de qué te quejas cuando nosotros somos culpables y este pobre hombre no ha hecho nada. Y entonces lo que haces es pedirle efectivamente eso, que haga lo que tenga que hacer y que se acuerde de él. Esperad un segundito, que me están llegando mensajes Bueno, pues básicamente lo que quería deciros era eso, que el otro le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando estés con tu padre, y Jesús le dice: en verdad hoy estarás conmigo a la diestra, o sea, al lado de mi padre, verás a mi padre, es decir, que le lleva al cielo. Pues esto es básicamente lo que representa esta cruz que os he enseñado, ortodoxa. En cuanto al arte y la arquitectura, bueno, pues la Catedral Arquidiocesana de la Santísima Trinidad del Upper en el East Side en Nueva York es un templo cristiano ortodoxo oriental y es el más grande del hemisferio occidental. Las costumbres locales que tienen, pues que se expresa en términos regionales de jurisdicción eclesiástica y que a menudo también se traza a lo largo de líneas nacionales. Muchas iglesias ortodoxas adoptan un título nacional, como la ortodoxa de Albania, la de Bulgaria, la de georgiana del estado de Georgia, una nueva república independiente de Rusia, la griega, la rumana, la rusa, la serbia, la ucraniana, etc. Y al título pueden identificar por el idioma que se utiliza en los ritos, es decir, que no hablan en latín, hablarán en su propio idioma. En cuanto a los santos y los misterios, los sacramentos, por supuesto está el bautismo, ¿vale? La crismación, que es lo que le llaman la confirmación, la Sagrada Comunión, el arrepentimiento, que es la confesión, y el matrimonio, ¿vale? Y las órdenes sagradas. Vamos a hablar un poquito de ellos. El bautismo, en este sentido, a través del bautismo, una persona que se une al cuerpo de Cristo se convierte en miembro de la Iglesia ortodoxa. Durante el rito se bendice el agua. El catecúmeno es sumergido completamente en agua 3 veces en el nombre de la Trinidad. A los niños aquí les echan el agüita en la cabeza en una pila bautismal, y aquí no, aquí les meten dentro del agua, ¿vale? Como bautizaba San Juan Bautista, bautizaba a la gente en el mar, allí, en el oriente. Esto se considera una muerte del hombre viejo para la participación en la crucifixión y la sepultura de Cristo, y un renacimiento a la nueva vida de Cristo por la participación en la resurrección. Propiamente el misterio del bautismo es administrado por los obispos y sacerdotes. No obstante, en casos de emergencia, cualquier cristiano ortodoxo puede bautizar. Nosotros, los occidentales, católicos, no podemos bautizar, solo lo puede hacer el sacerdote. Nosotros no.
En cuanto a la crismación o confirmación, es el misterio por el cual una persona bautizada se le concede el don del Espíritu Santo a través de la unción del santo crisma. Normalmente se administra inmediatamente después del bautismo como parte del mismo rito, pero también se usa para recibir a miembros no practicantes de la Iglesia ortodoxa. Así como el bautismo es la participación de la persona en la muerte y resurrección de Cristo, así la crismación es la participación de una persona en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por cierto, que aprovechemos para enviar un saludo desde aquí al Papa León XIV, que está de visita en España y que hoy es un día muy grande para las juventudes cristianas, es un día muy importante. Vuelvo. Cuando un cristiano ortodoxo es bautizado y crismado, se convierte en miembro de pleno derecho de la Iglesia y puede recibir la Eucaristía independientemente de su edad. La unción con el crisma sustituye a la imposición de las manos descrita en el Nuevo Testamento. A nosotros nos confirman con la mano en la cabeza. Ellos lo hacen así. En cuanto a la Sagrada Comunión, la comunión es igual que la comunión católica, cristiana occidental, y se administra solo a cristianos ortodoxos bautizados y crismados que se han preparado con el ayuno y oración y confesión. El sacerdote administra los dones con una cuchara llamada coclear, directamente en la boca del destinatario desde el cáliz, y a partir del bautismo bebés, niños pequeños son llevados al cáliz para que reciban la Sagrada Comunión, es decir, que no tienen que esperar como aquí a cumplir una edad y poder hacer la comunión que se les da en la boca con la mano, ¿vale? El arrepentimiento y confesión, que esto es el acto de contrición, nosotros lo hacemos antes de comulgar. Ellos lo hacen diferente a nosotros, aconsejan confesarse durante y cada uno de los 4 periodos de ayuno. Nosotros no lo hacemos así, ¿vale? Luego, en cuanto al matrimonio, desde la perspectiva ortodoxa, esto es muy importante, el matrimonio es uno de los sagrados misterios o sacramentos. Como ocurre en muchas otras tradiciones cristianas, por ejemplo, en el catolicismo, tiene la función de unir al hombre y la mujer en la eterna unión del amor entre Dios, con el fin de seguir a Cristo y el Evangelio y formar una familia santa fiel a través de la unión consagrada. La Iglesia entiende al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con ciertos líderes ortodoxos que se han pronunciado enérgicamente en contra de esta institución civil, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por desgracia, en estos países no está bien vista la homosexualidad. Y sí que es cierto que si hay un Dios justo y amor pleno hacia la humanidad, no creo, sinceramente, mi humilde opinión, que por ser homosexual directamente, si tu intención es la de amar, no hacer daño a nadie, no creo que te excomulguen por ello. Lo que pasa sí que es cierto que esto es como el machismo y patriarcado tan exagerado que no permite ver otras formas de amar, ¿vale? Esto sí que sería un melón, abrir a debate. ¿Vosotros qué opináis de todo eso? Yo pienso que si Dios es verdadero amor, no podría condicionar la sexualidad de las personas y no creo que lo haga, porque a fin de cuentas nos iremos de este mundo y rendiremos cuentas por nuestros actos o nuestra falta de omisión de actos justos. Si nosotros hacemos cosas que no están bien hechas, evidentemente se nos va a juzgar por ello, pero simplemente por amar de una forma distinta, al final amor es amor. No es guerra, ni son delitos de sangre, ni es matar a nadie. Quiere decirse que, bueno, en fin, me guardo mi opinión porque sé que hay gente que está en contra de la homosexualidad, pero bueno, yo creo que se equivocan, porque creo que hay que permitir a la gente amar como deba de amar. Por supuesto, los homosexuales no son pederastas y eso hay que dejarlo bien claro porque la gente confunde una cosa con la otra, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver. También hay pederastas que son heterosexuales, o sea, el hábito no hace al monje, ¿vale? En cuanto a las órdenes sagradas, pues como hemos dicho, están los sacerdotes, los diáconos, etcétera, etcétera, y
lo que hemos hablado prácticamente en los volúmenes anteriores que hemos citado. En cuanto a la distribución, pues evidentemente la Iglesia Ortodoxa como lo digo, se reparte por todos los países del este, de la parte oriental de Europa: Rusia, Rumanía, Moldavia, Grecia, Bielorrusia, Serbia, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte, Chipre, Montenegro. Especialmente en la antigua Yugoslavia ha habido ahí una mezcla de religiones, que eso fue lo que en realidad fue el gran causante de la guerra de este cisma y desunificación que al final supuso la disgregación de lo que era la antigua Yugoslavia en estados independientes, y mucho fue por la religión. Letonia, Estonia, Albania, Lituania, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Alemania, Finlandia y las antiguas repúblicas soviéticas de Asia, la mayoría son ortodoxas: Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. En el Oriente Medio pues está la zona del Líbano, Siria, Jordania, Israel, Judea y Samaria. Pues evidentemente Cisjordania pues tienen gran población ortodoxa, conviviendo por supuesto con las religiones musulmanas. Es que lo que hay que decir es que según se ha ido repartiendo la población, así se ha ido repartiendo lo que es la religión. Bueno, y ya en base a esto pues ya terminaríamos lo que es la Iglesia Ortodoxa como tal, y bueno, la Ortodoxa Bizantina. Y ya en el próximo capítulo que iniciaremos mañana, ya por fin vamos a hablar de nuestros queridos amigos, los caballeros templarios. Sí, por supuesto, esto está recogido en el Wikipedia, pero también he profundizado con esquemas de otros libros de historia, porque yo, como sabéis, no consulto una única fuente, consulto más para elaborar el mejor contenido posible en cuanto a este sentido. Bueno, pues nada, lo dejaríamos hoy por aquí. Ya os digo que he grabado parte con la cámara, parte con las gafas, porque voy a colgar este ejemplo para que la gente pueda ver cómo graban las gafas, etcétera, etcétera. Y nada, chicos, pues desearos que tengáis un precioso fin de semana, que lo paséis muy bien, que si saléis a la carretera tengáis cuidadito, que nos vemos en el siguiente capítulo y que bueno, pues por aquí estaremos, ¿vale? Que paséis una buena tarde. Hasta luego.